nuestro Señor Jesucristo, continuando en esta Semana Santa día por día, acercándonos a la cruz y a la resurrección de Jesús, quisiera meditar hoy brevemente y dejarte el desafío a que podamos entender, para ayudar a entender a otros, como lo hizo Felipe con el etíope, a partir de Isaías 53, ayudarles a entender el sacrificio de Cristo y la gran salvación que logró por medio de la cruz para nosotros. Isaías 53 dice, verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como es que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando asistimos a una ejecución de un culpable, podemos entender que la magnitud de la culpa está en proporción al castigo. Cuando logramos entender el gran delito cometido, los grandes delitos cometidos, entonces el castigo cruel al cual es sometido el acusado cobra en nuestra mente cierto sentido de justicia, ya no de victimización. Cuando vemos y entendemos la magnitud del castigo, podemos entender la magnitud de la culpa. El Señor Jesucristo, profetizado en Isaías 53, dice de él, varón de dolores, menospreciado, experimentado en quebranto. La cruz fue la tortura a muerte, la sentencia a muerte más cruel jamás pensada e imaginada. El dolor al cual es sometida la persona que es crucificada es incomparable. Cada respiro cuesta respirar. Cada área, cada músculo de su ser está experimentando dolor. Jesús ha sido golpeado, maltratado, torturado, humillado, pero en la cruz va a experimentar el dolor más grande que tortura humana pudo idearse. Y les propongo una vez más, cuando somos conscientes, cuando vemos la magnitud del castigo, podríamos llegar a ser conscientes de la culpa, del delito. Cuando se ve a Jesús como varón de dolores, experimentado en quebranto, menospreciado por todos aquellos que pasan por su lado y que en otrora lo miraban glorioso y ahora culpable y sentenciado, meneando y moviendo la cabeza. Muchos esconden de él su rostro, pero la profecía de Isaías hasta nuestros días busca despertar nuestra conciencia de la magnitud, de entender la magnitud del delito. ¿Por qué Jesús fue sometido a tan grande, sometido a este dolor tan grande? Isaías en la profecía nos dice que ese dolor, ese rostro casi irreconocible por los golpes recibidos, por la corona de espina, por la sangre, por la cruz, por la tortura, por todo el dolor, varón de dolores. Aquel cuadro que estremece en su descripción de Isaías y que pudo en la película muy famosa últimamente de La Pasión tratar de recopilar esas características y ponerlo en
en el cine en imágenes. La imagen es desgarradora y golpea el corazón más duro de tal manera que muchos al mirar ese cuadro son compungidos. ¿Por qué sufrió todo eso? ¿Fue una injusticia? ¿Fue solo un maltrato? ¿Fue el maltrato de una nación que solo se burlaba y que fue incomprendido? El profeta Isaías nos dice que ese cuadro desgarrador que hace a muchos llorar y que nos estremece a todos al verlo, nos dice: lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido, pero Él fue herido no por sus rebeliones, sino por nuestras rebeliones, no por sus delitos y por todas las cosas que le acusaron, sino por los nuestros. Jesús estaba pagando el precio de nuestras transgresiones. Su muerte, la descripción de Isaías, lo que ocurrió en el relato de los evangelios, lo que busca esta película de la pasión, tratar de graficarlo, han de poner en nuestra mente, y te propongo que pongan en nuestra mente esta propuesta. Tal castigo habla de la culpa. Y si no era su culpa, ¿de quién era la culpa? Dice Isaías que eran nuestras transgresiones y nuestras rebeliones. La descripción del horrendo de la cruz es el castigo que describe y que llama como pago y que exige el pago como justicia de nuestras transgresiones. Jesucristo el Salvador fue sometido a la tortura más horrible que mente humana pudo imaginar. Pero no es para conmoverse con una injusticia. Isaías 53 nos ayuda a entender de que no fueron sus rebeliones, que no fue meramente la revolución de un pueblo que no lo entendía. Dios estaba poniendo en Él y cargando en Él nuestras transgresiones para que el castigo que caía sobre Él trajera para nosotros paz. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nuestras transgresiones exigen castigo, como cuando vemos a un culpable en sentencia, como podemos ver las más crueles acciones criminales en un hombre que va a ser sentenciado a muerte. Vemos a Jesús, que es sentenciado a muerte y cargar con una cruz que no es para Él, era para nosotros. Allí está la dimensión de la salvación y de su mensaje. Allí está la dimensión grande del amor de Dios. Allí también radica el entender la grande de nuestras transgresiones que demandan castigo y que el Señor Jesucristo se ha puesto justamente en medio para quitarlas de en medio y clavarlas en la cruz. Bendito sea su nombre. Ojalá que fuéramos conscientes esta semana de la magnitud del dolor experimentado que nos hacen conscientes de nuestras culpas que Él llevó para perdonarnos. Y que estamos dispuestos, si estamos dispuestos a arrepentirnos, a reconocer nuestras culpas, de que fueron nuestras culpas las que provocaron ese sufrimiento. La gente, los soldados, aumentaron ese dolor en humillación, en maltrato, pero cada uno de ellos simplemente sumó a aquello que lo que Dios estaba haciendo con Cristo en la cruz, cargando sobre Él el peso de nuestro castigo y de nuestra culpa para que nosotros alcancemos paz y salvación. La esperanza de este mensaje, que nosotros lo podamos entender para poderlo hacer entender a otros. Cuando somos conscientes de esa realidad, caemos de rodillas y caemos delante de Dios y de nuestro Salvador a decirle: perdóname, Señor, a decirle: Señor, gracias por tan grande salvación, gracias por morir en la cruz por mí. Yo quiero